Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos otra vez conectados aquí por medio del canal de Voces Comunicación y de Entre Amigos por YouTube, Facebook y Spotify. Hoy estamos por medio de Zoom hasta Madrid, España. Hoy vamos a tener un tema muy importante que es ¿qué sabemos de los probióticos? Y para esto, el doctor Guillermo Álvarez Catalayud, él es past president de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Él es un doctor en medicina, es pediatra gastroenterólogo del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, profesor de la Universidad Europea y director del máster en microbioma de la Unión de Europa. Y para nosotros un tema muy, muy relevante y ahora de mucha actualidad. ¿Qué sabemos de los probióticos? Doctor Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y platicar de este tema, pues que ahora en la actualidad se está tomando. Es muy importante, más para los lactantes y para las madres que nosotros vemos, y por qué no, para la gente adulta que está teniendo ya esta dificultad de sus probióticos en nuestro cuerpo. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Roberto Córdoba por su amable invitación para participar en este interesante podcast. Y es lo que usted dice, en el fondo la microbiota ha sido totalmente una revolución. Es algo más de ciencia que de moda. Todo el mundo habla de los probióticos, no incluso cualquier especialidad médica, sino cualquier profesional sanitario, bien sea farmacéutico, dietista, nutricionista, odontólogo. El caso es que la microbiota está relacionado con muchas enfermedades, pero también con una salud, un adecuado estado de salud. Y, por supuesto, incluye desde el recién nacido hasta las personas de edad avanzada. Todo el mundo es bueno tener una microbiota sana. Sí, por ejemplo, nosotros en ginecología y ustedes como pediatras sabemos que la atención por parto ha disminuido, entonces ahí pues la flora intestinal del recién nacido disminuye también. Eso se le conoce como un microbioma. ¿Qué es el microbioma? Bueno, pues el microbioma o la microbiota son términos muy parecidos y se pueden utilizar indistintamente. Se habla de microbiota al conjunto de microorganismos que tenemos en diferentes partes del cuerpo, sobre todo más localizado a nivel del intestino grueso, pero hay muchas microbiotas, hay microbiotas pues dentro de su especialidad en la cavidad vaginal, que es importantísimo además con aplicaciones clínicas, pero hay microbiota de la piel, microbiota en la glándula mamaria, en las infecciones, en el aparato respiratorio superior, hay muchas microbiotas y influyen mucho en el estado de salud de las personas. A veces se llama microbioma cuando se unen lo que son los microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, arqueas, pues también con los genes también. O sea, todo el conjunto se llama microbiota. Y es algo que es esencial para la vida de los seres vivos, no solamente del ser humano. O sea, en principio, si no existieran humanos, seguiría existiendo la vida, pero si no existieran estas bacterias, no podría haber vida en el organismo. Y es algo fundamental y esencial para la vida. Y es Y ese esto, conjunto. Sí, no, dígame. diga, ¿es ese conjunto, perdón? Ese es el conjunto de microorganismos localizados en diferentes partes del cuerpo que, sobre todo a nivel intestinal, forman todo un ecosistema e intervienen sobre todo en el desarrollo del bebé, en el bienestar, porque tienen una relación muy importante con el desarrollo del sistema inmunológico, con la prevención de enfermedades, de alergias, etcétera, etcétera. Fíjese, y esto pensaría mucha gente que eso sería nuevo, pero desde 1965 se refieren a estas sustancias, ¿no es así? Exactamente, realmente se conocen desde tiempos inmemoriales, hasta en la Biblia parece ser que hace más de 2000 años ya se hablaba de los productos lácteos fermentados, de los yogures, que eran buenos para prevenir ciertas infecciones gastrointestinales. Aunque realmente hace más de un siglo un ucraniano
que era Ilya Mennikov, que luego le dieron un premio Nobel porque descubrió la fagocitosis, pues ya vio que había ciertas poblaciones de los Balcanes, por Bulgaria, que envejecían mucho más tarde que otras poblaciones europeas, y él lo atribuyó al consumo que tenían estas personas de yogures, a esas bacterias que tenían esos productos lácteos fermentados. O sea, hay conocimientos. Lo que pasa es que, como comenta usted, fue mucho después cuando se empezó a acuñar el término probiótico, en el año 65, y de hecho hasta la OMS, hasta el año 2001, no dio una definición adecuada y actualizada del término. Ahora, esta situación de esta flora que se menciona debe estar equilibrada, porque si no se caería en una alteración, ya sea de menos o de más. Esto se le llama disbiosis. Esto es lo que se llama disbiosis. Sí, la disbiosis es esa alteración de la microbiota que tenemos, ¿no? En general, se piensa que cuando hay una disbiosis importante se relaciona con muchas enfermedades. Hay una página en la Universidad de Gante que lo relaciona con más de 300 enfermedades, de todo tipo, no solamente gastrointestinales, respiratorias, ginecológicas, alérgicas, oncológicas, de trastornos del comportamiento, neurológicas, y realmente no se sabe si esa disbiosis que se ve, esa alteración de la microbiota, es bien una causa o una consecuencia de la enfermedad. Lo que pasa es que se sabe que debe jugar un papel importante no solamente en la génesis de muchas enfermedades, sino sobre todo en el mantenimiento de una salud saludable. Entonces, esto es para el mantenimiento de un proceso saludable, normal, equilibrado del cuerpo. Y Y equilibrado. equilibrado, ¿no? Sí, exactamente. En los niños, cuando se va desarrollando esa microbiota intestinal a lo largo de los 2 primeros años, hay factores que son beneficiosos. Usted ha comentado lo del parto por vía vaginal en frente al parto por cesárea, la promoción de la lactancia materna que hacemos mucho los pediatras, la alimentación complementaria que se da, el no abuso de antibióticos, a lo mejor tener varios hermanitos, el estar con mascotas, vivir en un entorno rural. Eso hace que ese desarrollo de la microbiota en el lactante y en los 2 primeros años de vida sea más o menos equilibrado. Y por el contrario, los partos por cesárea, la prematuridad, el uso de antibióticos, el no dar lactancia materna, el utilizar lactancia artificial, eso hace que la microbiota sea menos diversa, menos riqueza tanto en cantidad como en calidad de esos microorganismos que va generando el bebé en esos primeros meses de vida. Fíjense, entonces estamos hablando de los probióticos, pero también hay un término que se conoce como prebióticos. ¿Cuál sería la diferencia entre los probióticos y los prebióticos para la población que nos está escuchando? Pues mire, los probióticos son microorganismos, en principio vivos, que cuando se dan en cantidades adecuadas producen un beneficio para la salud. O sea, son microorganismos, normalmente bacterias, pero hay algún probiótico que puede ser una levadura. En cambio, los prebióticos son ingredientes nutricionales que lo que hacen es mejorar bien o esos probióticos que damos exógenamente o los que tenemos dentro de nuestro microorganismo, o sea, lo que es la flora intestinal que tenemos en principio. Y entonces son la diferencia. Se pueden juntar tanto probióticos y prebióticos y en un mismo preparado es lo que se llama simbiótico. Le he comentado que son microorganismos vivos, pero a veces hay microorganismos inertes, muertos o metabolitos que forman esos mismos probióticos, que es lo que ahora se ha acunado con el término de posbióticos, que también se puede ver que pueden tener un beneficio para la salud. Hay más términos, se llama psicobióticos cuando a lo mejor los probióticos inciden en la esfera mental, gerobióticos cuando se utilizan a lo mejor en las personas de más edad, pero en general lo fundamental son probióticos, prebióticos y los simbióticos como combinación de ambos elementos. Fíjate qué claro está todo esto y la importancia que empieza a tomar para poder conocer la característica de cada uno de ellos. Entonces, algunos serían cepas, otros estarían en dosis que sean vivos, u otros son Sí, multicepas, ¿no?
Sí, exactamente. Es que es muy importante que saber que no todos los probióticos son iguales. Nosotros, los médicos, estamos acostumbrados, yo creo que en todos los países del mundo, a tener una avalancha de información, muchos probióticos preparados que teóricamente se venden por internet, y hay que tener en cuenta que la eficacia de los probióticos van en relación con la cepa, ¿eh? Cuando hablamos de cepa, hablamos de género, de especie y de cepa. O sea, hablamos de, por ejemplo, si hablamos del más común, que es el Lactobacillus rhamnosus GG o GG, hablamos del género Lactobacillus, de la especie Rhamnosus y de la cepa GG. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden presentar ciertos Lactobacillus rhamnosus, pero el que realmente tiene más de 200 estudios que han demostrado evidencia científica es el GG, el que tiene evidencia científica. También es muy importante, como comenta usted, lo de la dosis. Hay estudios de ese mismo Lactobacillus GG que son beneficiosos cuando se dan en cantidades adecuadas, 10 elevado a 10 unidades formadores de colonias, a lo mejor frente a la diarrea en la infancia, pero cuando se baja la dosis a 10 elevado a la 9 no es tan eficaz. Por eso es tan importante, y viene en la definición de probiótico, una dosis adecuada. Luego se ha discutido lo que si son vivos o muertos. Siempre se ha comentado que si eran muertos, esas cepas no producían problemas y eran más seguras, y no es así. Nosotros tenemos microorganismos vivos dentro de nuestro intestino y todos están vivos. Y además la mayoría de los preparados que se comercializan, que son lactobacillus y bifidobacterias, cuentan con la categoría QPS y GRAS tanto de la EFSA europea como de la FDA americana, que demuestran y aseguran que son seguros para el consumo humano. Y por último, también nos pueden decir que cuantos más cepas lleve un preparado probiótico es mejor, y al contrario, las guías de práctica clínica demuestran que precisamente son los productos monocepa los que tienen mayor estudios y mayor evidencia científica sobre efectividad y seguridad en pacientes de cualquier edad. Fíjese que claro, ¿no? Qué importante, porque usted está mencionando lo que viene siendo la vigilancia, la valoración y la autorización del uso de estos tipos de probióticos, y que vienen siendo monocepas, porque hay mucha gente que se mete, como usted me decía, al internet, y ahí pueden adquirir cualquier producto que traiga microbiota, y pues realmente no está llegándose a unas guías. Estas guías es una evidencia científica. ¿Y cómo haríamos nosotros para conocer todas estas guías? Pues mire, las guías de práctica clínica quizás son la que más utilizan, aunque es verdad que está muy relacionado con patología digestiva, es la Organización Mundial de Gastroenterología, que las siglas son WHO. Tenemos la suerte en España de que su coordinador desde hace varios años es el doctor Francisco Guarner, que pertenece también a nuestra sociedad, fue el primer presidente de la Sociedad Española, ahora es precisamente el presidente de la Sociedad Iberoamericana, y es una guía que se puede descargar por internet de manera gratuita en varios idiomas, entre ellos el español, el inglés, que se suele actualizar periódicamente. Cada 4 o 5 años se renueva la guía porque puede haber nuevos preparados que tengan evidencia científica y demuestran con estudios y ensayos clínicos que hay ciertas cepas o grupos de cepas o ciertos prebióticos que administrados en esas cantidades adecuadas pueden ser beneficiosos para la salud. Esta guía tiene indicaciones, ya le digo, la mayoría digestivas, tanto en pediatría como en patología digestiva de adultos. En pediatría utilizamos mucho, hay otras sociedades científicas, por ejemplo la ESGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, incorpora también estos mismos grupos de cepas, hace una guía también sobre preparados probióticos en patología digestiva infantil, y evidentemente como se basa en ensayos clínicos, pues coinciden tanto una guía como la otra en dar las indicaciones y cuáles son las mejores cepas para cierta patología digestiva. Fíjese, recuerdo que estamos hablando hasta Madrid con el doctor Guillermo Álvarez Calatayud. Él es past president de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, y es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Fíjese, doctor, entonces, continuando con esto, hay
ciertas formas de poder ayudar a la gente. Algunas aplicaciones clínicas que pudiéramos tener nosotros para el uso de de estos tipos de probióticos. Pues mire, la mayoría de los estudios de momento están enmarcados en lo que son diferentes tipos de diarrea, tanto en la infancia como en el adulto, también en trastornos funcionales digestivos, en pediatría. El más conocido quizás sea el colon irritable de los bebés, pero en los adultos es frecuente que se utilicen también en el síndrome del intestino irritable, que es muy común, es una patología bastante común. En otro tipo de patologías como es el estreñimiento, hay patologías más graves, por así decirlos. También, por ejemplo, en la colitis ulcerosa se utiliza, en la intolerancia a la lactosa. O sea, hay muchas patologías digestivas que han demostrado que el empleo de probióticos es eficaz. Luego, pues, también es frecuente que se utilicen en patología ginecológica. Ya sabe que los lactobacillus es la flora normal que tienen las mujeres sanas y entonces ese suplemento con lactobacillus previene de vaginosis y de muchas candidiasis vaginales. Se utiliza también en diferentes tipos de alergias y últimamente se están haciendo ensayos clínicos en otro tipo de patologías como son las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y en ciertos trastornos del comportamiento. De hecho, hay muchos estudios, y quizás sean los más llamativos, en ese tipo de trastornos que en los niños lo representan a lo mejor el autismo y las personas mayores hay estudios en la enfermedad de Alzheimer. En el adulto se empieza a utilizar en la ansiedad, en la depresión, aunque evidentemente hay pocos ensayos clínicos que hayan demostrado que hay cierta evidencia científica en ello y son necesarios más estudios para confirmarlo. Fíjense, entonces, esto es un abanico muy grande, como usted lo está mencionando, de Sí, todas las enfermedades, algunas patologías, de las sí, cuales se está utilizando ya el uso de probióticos para mejorar la función del organismo y tener una mejor respuesta. Por ejemplo, ahorita está muy en boga lo que viene siendo, usted lo mencionó, la diabetes y la obesidad, en la cual sí. se están utilizando microbiota para ayudar al cuerpo con algunos cambios higiénico-dietéticos en la persona y con el uso de microbiota ayudarlos a perder peso, porque ahorita nosotros en México tenemos un índice de sobrepeso muy, muy grande, ¿sí? Entonces esto es Sí, importante. es importante, lo que pasa es que hay que dar el papel que tiene cada cosa. O sea, por ejemplo, evidentemente la dieta es el principal factor que puede ocurrir en este tipo de patologías, ¿no? Y de hecho, incluso la principal modulación de la microbiota no son los probióticos ni los prebióticos, sino un estilo de vida y una dieta saludable. El comer más frutas y más verduras, más vegetales, hacen que tengamos una microbiota mejor y eso lo tenemos que hacer desde niños hasta que somos mayores. Y por eso el comer ese tipo de alimentos más saludables mejora nuestra microbiota y previene la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad. Entonces la alimentación aquí es la base para tener una microbiota adecuada y en buenas condiciones. La alimentación y un estilo de vida saludable, el hacer ejercicio y este tipo de cosas es fundamental. Hay situaciones especiales donde a lo mejor sí es bueno suplementar con probióticos. Por ejemplo, en mi especialidad que es pediatría, los niños que acuden a las guarderías y que cogen muchas infecciones de repetición, quizás ese primer año de guardería sería bueno suplementarlo con probióticos. A lo mejor las personas adultas que están muy sometidas al estrés y tienen muchos procesos de ansiedad, a lo mejor sería bueno también darles suplementos con probióticos. O, por ejemplo, los ancianos, las personas que viven en residencias de ancianos donde la alimentación es muy monótona y muchas veces con poca fibra, quizás habría que darles suplementos con probióticos y prebióticos para mejorar esa microbiota intestinal. O sea que tienen su hueco, pero sin olvidar que la dieta es quizás la base fundamental para mantener una microbiota sana. Qué importante esto que acaba de decir sobre la dieta y sobre todo este universo de personas que mencionó, donde la dieta, los hábitos higiénicos, el ejercicio y todo lo demás van a ayudar a que se tenga una buena expectativa. Entonces, estaríamos hablando cuál es el futuro del microbioma.
Bueno, pues como le he comentado antes, aunque hay unas aplicaciones clínicas donde ya hay suficientes estudios clínicos que han demostrado eficacia, se abre un abanico muy importante a muchas patologías. Hemos hablado sobre todo de la diabetes, de la obesidad, de esas enfermedades que realmente es el mal de nuestra sociedad, pero también intervienen mucho dentro del proceso de envejecimiento, las demencias, la enfermedad de Alzheimer. También es importante y se están empezando a hacer estudios sobre todo con patologías de tipo autoinmune, enfermedades de tipo oncológica, o sea que la microbiota empieza a jugar un papel muy importante en muchas patologías. Por referirme un poco a la especialidad que usted tiene, pues parece ser que dentro de los problemas que hay de reproducción y estas cosas, se está viendo que el microbioma puede jugar un problema muy importante tanto en el varón como en la mujer, ¿eh? Y de hecho hay ensayos clínicos que empiezan a demostrar que ciertas suplementaciones en la embarazada con probióticos parece que mejoran esa reproductividad hay ahí, ¿no? Y otra patología que además tuvimos la suerte de conocernos y estar más relacionados fue la prevención de la mastitis. Sabemos que la lactancia materna, y lo hemos comentado antes, es fundamental para tener un desarrollo no solo de una microbiota, sino de un sistema inmune saludable que va a ser tan importante y beneficioso para el lactante en esos primeros meses de vida. Y muchas veces se abandona la lactancia materna por esas mastitis subagudas, donde la madre lo único que nota es simplemente molestias y dolor al dar el pecho al bebé, y donde los antibióticos no son eficaces, y se ha visto que los probióticos, tanto preventiva como terapéuticamente, pueden curar esas mastitis y así no abandonar las madres esa lactancia materna que va a ser tan beneficiosa para su bebé y su hijo. Sí, qué bueno que tocó este tema porque se lo quería tocar, ya que como le mencionaste al principio, la cesárea ha suplementado lo que viene siendo el parto, y entonces Sí. si nosotros ayudamos a una madre a que tenga la administración de estos probióticos antes de que el nacimiento del bebé para proteger su mama, para evitar que tenga mastitis, pues va a ayudar también al bebé con la administración de estos probióticos. Sí, la lactancia materna, bueno, no hace muchos años que sabemos que la leche materna no es estéril, ¿no? Que contiene bacterias, contiene probióticos y además contiene los primeros prebióticos que consume el ser humano, que son los oligosacáridos de la leche materna, que además es algo muy especial en el género humano y se diferencia de todos los mamíferos. Nadie como la madre, como la leche de la madre, de la mujer, tiene tantos oligosacáridos de leche materna o de la leche como el resto de los mamíferos, ¿no? Y eso es algo muy específico y además que esos prebióticos, por así decirlo, intervienen y son beneficiosos no solamente porque impiden alergias y enfermedades, sino también tienen importancia en el desarrollo neurológico del bebé. O sea que se ha visto que tanto los probióticos, las bacterias, como esos oligosacáridos son importantísimos en el desarrollo del bebé. Y se ha visto que esa lactancia materna es beneficiosa para el bebé, pero también para la madre, porque le previene de enfermedades de tipo cancerígenas, no solamente el cáncer de mama, sino se ha visto también y se ha involucrado al cáncer de ovario, y es tan importante para ello. Fíjese qué bien. ¿Y qué más nos podría decir de esto, doctor, de esta situación, para que las madres que escuchen esta plática de microbioma sea importante para ellos? Bueno, pues sabemos que en el mundo en general, pero concretamente en Europa, que lo sufrimos nosotros, no se llega a una lactancia materna exclusiva, nada más que en una tercera parte de las madres, ¿no? Y sabiendo todos los beneficios que tiene la leche materna, es una pena. En México están un poquito mejor, pero solo un poquito mejor, porque yo creo que no deben llegar ni a la mitad todavía de una lactancia materna exclusiva. Entonces yo creo que sería bueno, y de hecho hay muchas maternidades que lo hacen, que cuando la madre va a tener un hijo, se hable de esa leche materna y se hable de esos componentes bioactivos que tienen no solamente los probióticos y prebióticos, sino otro tipo de componentes importantes que tiene la leche materna para asegurar
un estado de salud bueno tanto en el bebé como en la madre. Y yo creo que es importante de todos los médicos, ahí intervenimos ginecólogos, pediatras, pero también matronas, médicos de familia, nutricionistas, en dar importancia a la leche materna que debe tener para mejorar el estado de salud de los bebés. Sí, entonces, cuando existe algún probiótico que se pueda dar desde antes del nacimiento, estaría indicado para ellas para poder Sí. ayudarle. Ya ve que la alimentación ahora por los cambios de hábitos y los cambios de función y de situaciones que vive la mujer que ahora trabaja, tiene menos posibilidades de tener una buena alimentación. Entonces, aquí la administración del probiótico le beneficiaría. Sí, de hecho, hay estudios que han demostrado, sobre todo en madres que han tenido ya hijos, que han tenido, por ejemplo, problemas de alergia, como una dermatitis atópica, que la suplementación de probióticos en el último mes del embarazo y los primeros de lactancia hacen que los nuevos hijos que tienen tengan menor incidencia de dermatitis atópica. Hablamos de la suplementación de probióticos durante el embarazo, que puede ser muy importante, y no nos olvidamos de lo que hemos comentado antes. La dieta de la madre embarazada es importantísimo también para un buen desarrollo del sistema inmune del bebé y de su microbiota, por supuesto, también. Qué bien, ¿no? Todo esto, que lo escuchara mucha gente, que tuvieran la oportunidad, que los médicos tuvieran esta oportunidad de poder proyectar esta información a todos sus pacientes, principalmente a estas madres que van a ser, a estas mujeres que van a ser madres prontamente, pues para tener un bebé sano, ¿no? Y algunas otras áreas, por ejemplo, geriatría, que tengo oportunidad de ver que hay probióticos para ayudar a todas esas personas que están en casas de reposo y que puedan tener una mejor evolución en su cuerpo. Yo creo que es muy importante que desde que nacemos hasta que somos muy mayores cuidemos nuestra microbiota. Evidentemente, a veces hay partos que no queda más remedio que ser por cesárea, a veces la madre no puede dar la leche materna, y la tiene que combinar o es exclusivamente artificial y por eso es muy importante que en esas situaciones podamos suplementarlos con probióticos y prebióticos. Y de hecho las fórmulas lácteas infantiles, yo creo que ya casi todas, contienen probióticos y prebióticos para intentar parecerse lo más posible a una leche materna. E intentar evitar esos problemas que hay cuando no se puede dar el pecho, que hay que reconocer que hay situaciones en que no es posible, pero no por eso el niño vamos a intentar de que sea menos sano, sino que hay que intentar ayudarle y para eso está la suplementación con este tipo de componentes. Sí, fíjese, aquí en México tenemos, no sé si en España, nosotros tenemos un probiótico que se puede dar desde meses antes de que nazca el bebé para proteger la mama de esa mujer y ayudarle a una buena lactancia y que tenga la protección el bebé al nacer. Sí, yo creo que se está refiriendo al Lactobacillus fermentum, que se Sí. utiliza, me parece, en principio. Aquí en España no está comercializado, hay otro muy parecido, que es Lactobacillus salivarius, pero sí me gustaría incidir en lo que ha comentado, porque uno tiene idea de probióticos de que hay que darlos para tratar, y al contrario. Quizás el mayor beneficio de mejorar nuestra microbiota intestinal sea el aspecto preventivo. O sea, mejorando y cuidando nuestra salud y, por ejemplo, dando durante los últimos meses de embarazo, como comenta esta cepa, el Lactobacillus fermentum, vamos a prevenir que la madre acabe con una mastitis. O el niño que acude a la guardería, que se le da dando un probiótico, bien sea el Lactobacillus rhamnosus o el Reuteri, durante esos meses vamos a prevenir que el niño se ponga más malito y tenga más infecciones de tipo respiratorias. O sea que no nos entra muchas veces en la cabeza el aspecto preventivo que tienen este tipo de suplementos y que es quizás más importante que el terapéutico. Parece que solo damos un probiótico cuando tenemos diarrea y al contrario, para prevenir la diarrea asociada a los antibióticos, que hay que darlo desde el bebé hasta el anciano, quizás hay que darlo en el mismo momento que damos el antibiótico para prevenir este efecto secundario tan importante. Sí, qué importante lo que usted acaba de mencionar, porque sí, debemos de tener un aspecto preventivo y no terapéutico. Exactamente. De hecho, una dieta saludable lo que hace es prevenir enfermedades. Sí, y no nos cuesta nada ir a algún lugar
comprar una fruta, traerla en la casa, en la mano, Exactamente. lavarla y aunque esté estando nosotros en el trabajo, hacer un momentito para comernos esa fruta, alguna verdura y tener una buena microbiota en nuestro cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. Qué bueno, doctor, un último comentario para dejarle aquí a Sí, la gente y no quitarle más su tiempo tan valioso que nos ha dado. no se preocupe, ha sido un placer estar en este podcast. Sí, un comentario que nos haga un resumen, algo para la gente que nos escucha. Bueno, pues les comentaría que aunque el mundo de la microbiota y los probióticos parecen que están de moda y que todo el mundo se apunta y que está con tantas enfermedades, hay que siempre basarse bajo la evidencia científica, ¿eh? Lo digo porque hay muchos influencers, se habla mucho en Internet y yo creo que las personas, los pacientes o la población en general debe hacer caso siempre al profesional sanitario, que es el que está más formado y que realmente conoce este tipo de relaciones. Lo digo porque hasta en los periódicos, en la prensa general, aparecen un día que los probióticos curan todo, desde el autismo y el cáncer, que no es verdad, a todo lo contrario, que no valen para nada, no valen ni para la diarrea infantil, ¿no? Porque se basan en estudios científicos que salen en la prensa y que yo creo que la gente que no es profesional sanitario no sabe procesar perfectamente. Y entonces, por eso yo creo que lo más importante es que sí es verdad que hay ciencia detrás de la microbiota y los probióticos, que hay muchos estudios, mucha investigación científica, pero que la población se deja asesorar por un profesional sanitario, que me parece fundamental, y no por las redes de Internet y estas cosas que yo creo que los médicos lo sufrimos también de muchas maneras. Sí, qué bueno que mencionó esto último, porque a mí me ha tocado que me hablan pacientes y me dicen, doctor, es que vi en internet este probiótico y el que usted me recetó, prefiero comprar este. No, 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 vénganse por lo que es los estudios científicos y el apoyo este, científico que tenemos con estos probióticos y le va a ser mejor porque está respaldado por todo un cuerpo médico que ha hecho mucho trabajo. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por esta información tan importante y espero en un tiempo no muy largo poder volver a platicar, pero ahora sobre la lactancia y los probióticos y todo lo que es para el recién nacido y la mamá. Sería un placer y cuando quiera y nada. Y mil gracias, doctor Roberto Córdoba, desde España, por hacerme partícipe. Y bueno, no conozco su ciudad, tengo muchas ganas de conocer Monterrey, porque siempre voy a México y alrededores. Y me han dicho que es una ciudad preciosa. Es más, una alumna de nuestro máster que antes ha comentado, precisamente vino de Monterrey y bueno, y me encantaría conocer su ciudad. Un Espero placer. yo tenerlo aquí de visita para llevarlo a comer una buena carne asada, un cabrito que es lo de aquí de esta ciudad. Pues nada, encantado, le acepto su invitación. Gracias. Y gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros. Les recuerdo que este canal es su canal de Facebook, de Entre Amigos, en Voz Online Radio, también en YouTube. Y si quieres en YouTube nos puedes dar un like si te gustó la plática. Suscríbete para que te llegue a todos los martes un programa de buena salud. Hasta pronto, doctor Guillermo. Muchísimas gracias. Hasta Un Madrid. saludo desde Madrid. Hasta todos ustedes que están conectados con nosotros. Hasta luego. Luego. Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.